Ahora sí. Oigan, pues bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que ya andan por acá. El día de hoy tenemos una sesión, pues especial, diferente, que no siempre doy en los talleres de paternidad. Pero que especialmente Maru, Maru de la Peña me insistió mucho en que si podíamos tener esta sesión y pues yo feliz de la vida, Gracias. Aquí estoy por feliz eso. de la vida les comparto esta información, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones y vamos a hablar acerca del manejo de berrinches, ¿sale? Entonces, aunque lo que voy a platicar el día de hoy en términos de manejo de berrinches, podríamos pensar que solamente está enfocado a niños pequeños, pues en realidad no es así, porque los hijos hacen berrinches cuando están chiquitos, cuando están medianos y cuando están grandotes. Si alguno de ustedes tiene cerca a un adolescente, sabrán que los adolescentes también hacen berrinche. Entonces, pues con suerte la información que les comparta el día de hoy, pues les será de utilidad toda la vida. ¿Sale? Entonces, primero que nada, pues quiero hablar acerca de las emociones. Yo les he platicado en otras ocasiones que lo que nosotros estamos haciendo de una y diferentes maneras es, al final, es desarrollar inteligencia emocional, ¿sí? O sea, que ustedes como padres de familia, como madres de familia, desarrollen inteligencia emocional para poder gestionar correctamente sus emociones y por lo tanto manejar de manera distinta las situaciones que ocurren en casa con sus hijos, pero también trabajar en ayudar a que sus hijos también desarrollen inteligencia emocional, ¿sí? Y la inteligencia emocional empieza por el autoconocimiento. La inteligencia emocional empieza con identificar las emociones que yo estoy sintiendo, ya sea adulto o ya sea niño, poder identificar cómo se sienten esas emociones en mí, cómo se expresan en mí, es decir, qué sensaciones provocan, cómo puedo yo distinguir dentro de mí cuando tengo ansiedad de cuando tengo estrés, por ejemplo, como adulto, o cuando tengo enojo y cuando tengo sueño, por ejemplo, siendo como niño, o cuando tengo tristeza, o cuando tengo alegría, o cuando tengo preocupación, ¿ok? Entonces, la perspectiva que les quiero platicar el día de hoy es la perspectiva, digamos, que tiene la psicología positiva. Como ustedes saben, yo hice una maestría hace algunos años sobre psicología positiva y mindfulness. Entonces, esta información que les voy a dar, pues se podría decir que es como lo más reciente que existe alrededor de este asunto de las emociones, ¿ok? Entonces, primero que nada, ¿sale? Primero que nada, les quiero platicar que para la psicología positiva, no solamente las emociones agradables tienen valor, ¿sale? O sea, dentro de la psicología positiva, no se busca, ¿sale? No se busca como la corriente de pensamiento positivo, que solamente nos fijemos en lo positivo, en lo bonito, en lo que sí funciona, ¿no? Sino que para la psicología positiva, también las emociones desagradables forman parte de nuestra vida y son necesarias para crecer y son necesarias para aprender. ¿Por qué? Pues porque son parte de la vida. Se le conoce como psicología positiva porque lo que busca es que la psicología como, digamos, como disciplina o como, digamos, como área en general, deje de enfocarse nada más en la enfermedad. A lo largo de muchísimos años, casi desde que se creó la psicología positiva, digo, la psicología en general, se ha enfocado en la enfermedad, se ha enfocado en el daño, se ha enfocado en lo que no funciona, en lo que no está bien, en cómo arreglar lo que está mal, ¿sí? Y entonces cuando la psicología surge, ¿no? Prácticamente en los 90s, ¿sí? Ellos dicen, bueno, nosotros como psicología positiva queremos enfocarnos en lo que la psicología normal dejó abandonado, ¿no?
¿Y qué dejó abandonado la psicología normal? El talento de las personas, dejó abandonado las emociones positivas, digamos, todo lo que tiene que ver con fortalezas de las personas, con habilidades de las personas, con lo que sí funciona en la vida de las personas y con lo que tiene que estar presente para que las personas encuentren plenitud en su propia vida, para que las personas sean felices, ¿sí? Entonces, por eso se le llama psicología positiva. Entonces, en ese sentido, digamos, lo primero que tenemos que entender es que todas las emociones son positivas, ¿sale? ¿Por qué? Porque cada emoción tiene una función, ¿sale? Todas las emociones tienen una función. Entonces, en realidad, los psicólogos hicimos la clasificación de emociones positivas y emociones negativas para distinguirlas. Simplemente es una clasificación. Pero lo que ha sucedido con el tiempo es que se ha creído que hay emociones que son positivas y emociones que son negativas. Entonces, por lo tanto, las emociones positivas son las que tengo que fomentar y las emociones negativas son las que tengo que evitar porque son malas, son negativas, ¿sí? Y las que son buenas son las positivas. Entonces, en realidad, más recientemente dentro de la psicología positiva se habla más bien de emociones agradables y desagradables, ¿no? A mí me parece una mejor clasificación para que entendamos que no es que sean buenas o malas, simplemente unas son más agradables de experimentar que otras. Sin embargo, todas tienen una función, ¿ok? Entonces, Paul Ekman en 1970 identificó 6 emociones básicas. Estas emociones son innatas, ¿sale? Nacemos con ellas, ¿sale? Son de cierta manera intuitivas, ¿sí? Y están presentes desde el día en que nosotros nacemos. Les pongo aquí la imagen de la película de Intensamente, porque justo la película de Intensamente está basada en esta teoría de las emociones de Paul Ekman. Entonces, Paul Ekman plantea 6 emociones básicas, decíamos, el miedo, la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa y el asco, ¿ok? Goleman, que sacó este libro sobre inteligencia emocional, él añade otras, digamos, hace como que su propia clasificación y él habla de ira, de tristeza, de alegría, que esas son las mismas, sorpresa son las mismas, pero agrega amor, en vez de asco, él le llama aversión y agrega vergüenza, ¿sale? Entonces, así es como está la cosa. Entonces, entendiendo que estas 6 emociones básicas, que son las que nosotros, digamos, con las que vamos a trabajar, pensando en estas 6 emociones básicas de las que habla Paul Ekman, a mí me gustaría que ustedes miraran estas 6 emociones básicas y me dijeran de cualquiera de ellas, cuál consideran que es su función, cuál es la función del miedo, o cuál es la función de la tristeza, cuál es la función de la alegría, del asco, de la sorpresa, de la ira. ¿Cuál creen ustedes que sea la función de estas? ¿Por qué no me mencionan una? ¿Quién quiere empezar? No se amontonen. Sam, es que no entiendo cómo asco es una emoción. O sea, estoy perdida. Esa es la clasificación. El asco. Cuando sientes asco, ¿alguna vez has sentido asco? Sí, sí, ¿Hay sí. alguna comida que te provoque asco? Sí. Esa es una emoción. Eso que tú sientes cuando ves o pruebas una comida que no te gusta, eso se le llama asco y el asco es una emoción. Y tiene algo que ver cuando sentimos una emoción más constante. Por ejemplo, mi hija menciona mucho el asco, pero nunca me imaginé que fuera, digo,
X, o sea, sé que la menciona mucho porque esa palabra en especial la dice en italiano, no sabemos por qué se le grabó en italiano. Entonces, cuando dice que asco, dice que esquifo, entonces como que nos llama mucho la atención porque todo el tiempo o sea, pues me doy cuenta que está diciendo eso, ¿verdad? Como es en otro idioma. Y la dice muchísimo, pero como que no, nunca me imaginé que fuera una emoción. Es una emoción. Así es. Y ahorita vas a ver cómo tiene una función. Ok. Entonces, ¿se les ocurre alguna función que pudiera tener cualquiera de estas 6 emociones que ven aquí en pantalla? Pues, protegernos. ¿Okay? ¿Cuál de todas? ¿O todas? Digo, puede ser el asco, el miedo. ¿Ok? Ajá. La ira. Incluso la tristeza nos puede proteger en algunos casos. ¿Ok? La ira, ¿por qué la ira, Miriam? ¿De qué nos protege? Cuéntame. Pues podría, bueno, es que depende de cómo la manifiestes o la proyectes, ¿no? Entre los demás. Hay quienes la manifiestan en ira como para protegerse de algo, y ya como que cuando lo manifiestan así es como que ya poner ese escudo o ese limitante hacia los demás, y pues ya como forma de protección, pues para que no lo sigan agrediendo o para que o para no sentirse, pues sí, agredidos o... Sí, 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 estás en lo correcto. De hecho, yo recuerdo que cuando hace muchísimos años, que mi mamá tomó una clase de defensa personal, le decían justo eso, que una manera de protegerse ante un asalto, ante un intento ¿no? de agresión, de agresión violencia, física. era mostrar ira, que era mejor mostrar ira que mostrar miedo, ¿no? Que era una manera de protegerse. Entonces me hace pues sentido. es que igual el miedo paraliza, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, pues, ahora sí que si sacas todo tu coraje, tus fuerzas o lo que tengas que sacar en ese tipo de situaciones, pues qué mejor, ¿no? A que te paralices y realmente pues puedan lograr su cometido. Exacto. Exacto. Entonces, miren, vamos a platicar acerca de la función de cada una de ellas, ¿sale? Sam, una cosa, Mándame. o sea, hay veces ahorita que dijeron lo de que el miedo te paraliza, ¿cuál es la diferencia entre emoción y reacción? O sea, reacción es cómo te manifiestas ante la emoción. Okay. Exactamente, lo que sucede es que la emoción la sentimos internamente. La reacción es el comportamiento que llevamos a cabo en base a la emoción que tenemos. Entonces, yo siento miedo y la reacción que yo tengo es paralizarme. No por ejemplo, agredir. X. O agredir, por ejemplo. Esa es la reacción. Ok. ¿Sale? Porque el otro día estábamos hablando de X, o sea, pasó algo, no me acuerdo ni qué era, pero pasó algo. Y todo el mundo, que es que ¿por qué reaccionó así? Yo, oiga, pues es que fue una reacción, o sea, no puedes juzgar porque en el momento fue tan rápido, no me acuerdo ni qué era, pero les dije, pues así reaccionó fulana, o sea, todo el mundo reaccionó diferente, pero son reacciones, no puedes juzgar cómo reaccionas porque de repente, no sé, o sea, el otro día íbamos a chocar y yo le dije a Blas, en lugar de frena, le dije, vamos a chocar, y volteé y me dice, ¿por qué dijiste eso? Nos vamos a morir. O nos vamos a morir, no me acuerdo que le dije. Pues le dije, oye, fue una reacción, o sea, en el momento yo vi el carro ya casi estampado, a la mera hora sí frenó, no chocamos, y yo grité, nos vamos a morir, o sea, y volteé y me dice, ¿por qué gritaste, nos vamos a morir? Y yo, pues no sé, fue mi reacción, o sea, fue instantáneo, no pensé de que, déjame ver qué digo, o sea, no. Sí, claro, es que es justo eso, ¿no? Se identificaron todas, es lo peor. Es que justo la reacción es instintiva, la reacción no la pensamos, ¿sale? Como lo primitivo, ¿no? Que tenemos. Es algo primitivo, es algo, digamos, que sale justo del cerebro reptiliano, ¿no? Es desde este lugar de supervivencia, ¿sale?
Lo que nosotros estamos buscando es, digamos, poder identificar la emoción, ¿sale? Gestionarla correctamente para que en vez de reaccionar, yo pueda responder, ¿sale? Responder viene de acá, desde el lóbulo frontal, desde ya pensé qué es lo que está pasando y ya sé cuál es la mejor respuesta ante esta situación. Pero la reacción es instintiva, ¿sale? Pero la reacción no tiene mucho que ver con la personalidad. Ya me acordé lo de la reacción, es que una niña del colegio de Eugenia se está ahogando, pero grave, o sea, muy delicado el asunto. Y pues, o sea, no se reían, pero yo estaba con el pediatra, una mamá le habló al pediatra, te vienes en el instante, como loca gritándole maldiciones. Y luego decían, es que ¿por qué le gritaba al pediatra maldiciones? Y yo, oigan, fue una reacción, o sea, imagínense que vio a la niña pues muerta, literal, estuvo sin signos vitales unos segundos, pues obviamente su reacción fue hablarle al pediatra, pues no juzguen la reacción de esa mamá porque pues ella fue lo que se le ocurrió en el momento, y otra, no sé, le estaba dando respiración, y otra, o sea, cada quien hizo lo que en el momento su claro, se le personalidad le dio, pero Ujú. el que realmente lo salvó fue un papá que era paramédico, pero que su personalidad es muy tranquilo, me explico, o sea, yo siento que, pues yo les digo, aunque yo fuera paramédica, yo hubiera reaccionado igual que la mamá que le habló al pediatra y decirle maldiciones, o sea, no, mi personalidad no funciona, me explico, o sea, soy muy... Lo que sucede es que podemos entrenar nuestras respuestas, o sea, un paramédico tiene formación para entrenar sus respuestas, ¿no? Él está entrenado para no reaccionar justo, está entrenado para responder en vez de reaccionar. Eso es lo que nosotros queremos hacer, entrenar esas respuestas. Ya, ok, ¿Sí? ya. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, fíjense muy bien, entonces, vámonos con la función de las emociones, ¿sí? Entonces dice aquí, vámonos con la alegría. Dice, se trata de un estado emocional placentero en el que la persona evalúa una situación como positiva. Además, suele haber durante este estado emocional un bajo nivel de ansiedad, buenas expectativas sobre el futuro, o sea, optimismo y altos niveles de energía y motivación, ¿sale? Entonces, ¿para qué nos sirve la alegría? Número uno, para identificar qué cosas nos gustan, qué cosas nos hacen sentir bien, qué cosas podemos repetir para generar esa misma emoción, ¿sale? Y fíjense qué interesante, la alegría nos ayuda a generar hábitos, rutinas y estrategias. Entonces, vamos a suponer que yo quiero generar el hábito de correr por las mañanas. A lo mejor la primera mañana digo, ay, Dios mío, quiero dormir, no me quiero parar. Pero si yo ese día me paro y me voy a correr, después de correr me voy a sentir muy bien, ¿sí? Voy a llegar con mucha energía, me voy a sentir súper alegre, súper contenta porque cumplí con mi meta, ¿no? Entonces se va a generar alegría dentro de mí y esa alegría me va a ayudar a generar ese hábito, porque esa alegría es de la que me voy a agarrar al día siguiente para decir, me voy a parar a correr otra vez. Porque, ¿qué crees? Que me costó trabajo, pero después me sentí súper bien. Entonces, la alegría nos ayuda a generar hábitos, rutinas y estrategias. ¿Ok? ¿Voy bien? Sí. Ok. Sí. Después viene la tristeza. Entonces dice aquí, al contrario que la alegría, la tristeza es un decaimiento del estado anímico general, los niveles de energía son bajos, hay poca motivación y la perspectiva sobre el presente y el futuro es negativa, es decir, hay pesimismo, ¿sale? ¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos ayuda a acercarnos a otras personas porque nos impulsa a buscar ayuda, pero también nos da el tiempo necesario para adaptarnos o prepararnos para el cambio que sigue después de la tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente la tristeza está asociada con algún tipo de pérdida, ¿sí? Con algún tipo de situación complicada que tiene que cambiar, ¿sí? Entonces la tristeza, el tiempo que nos damos para estar apachurrados, para llorar, para estar tristes, nos ayuda a prepararnos
para el cambio que viene, ¿sale? Y para reintegrarnos posteriormente una vez que la tristeza ha pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, la tristeza que eso genera, el tiempo que tenemos, ¿sale? El tiempo en el que se sostiene la tristeza dentro de nosotras, es el tiempo que vamos a requerir para adaptarnos al cambio que viene, que es que esa persona ya no esté en nuestra vida, ¿sí? Dafne. Sam, ahorita que comentas esto, me viene mucho a la mente una cosa que pasa con mi mamá. Por ejemplo, cuando se murió mi gatito Macario, fue así como, o sea, yo de verdad estaba devastada y yo me quise tomar como unos días para estar sola en la casa, ¿no? Y entonces mi mamá me decía, ya no estés triste, ya regresa a trabajar. ¿Ya cuándo vas a regresar a trabajar? Es que lo que te hace falta es regresar a trabajar para que ya no estés triste. Y yo así en un mar de lágrimas, que yo decía, ¿cómo no puedo entender eso? Que estoy muy triste. Sí. ¿No? Y justo, o sea, me recuerdo porque yo decía, ¿cómo ahora va a ser mi rutina de llegar a mi casa? Porque yo con mis gatos, o sea, los gatos son mucho de rutinas. Entonces, pues Claro. ya te acostumbras a la rutina de que a las 9 en punto piden de comer, ¿no? Pero son así súper puntuales, como relojitos ingleses, ¿no? Sí, están Y a cañones. tal hora empiezan a jugar y a tal hora ya, o sea, yo como decía, ¿y ahora cómo voy a hacer sin la locura que para mí representa ese momento en el día con mis gatos, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que ese es uno de los errores más comunes que cometen los papás y las mamás, ¿no? Desestimar la emoción de sus hijos. O sea, decir, ya no estés triste, ya no estés enojado, ya no estés así, sin darse cuenta que lo que decíamos, ¿no? Que todas las emociones tienen una función y por lo tanto todas las emociones tienen un proceso. O sea, yo no puedo esperar que la persona, ¿no?, maneje la emoción como yo esperaría que la manejara o como yo pensaría que se tiene que manejar o como la manejo yo, ¿no? Esto es individual y particular para cada individuo, ¿ok? El miedo, justo lo que nos decía Blas, ¿no? Dice, su origen es claramente una protección, o sea, nos protege ante los peligros. Se trata de una activación del organismo que nos prepara para huir de una situación potencialmente peligrosa. Aquí dice, sin embargo, al igual que en las otras emociones, en muchas ocasiones podemos tener miedos irracionales. Los miedos irracionales en este caso son las fobias, ¿sale? Donde el peligro no es real o es muy improbable, pero aún cuando se generara un miedo irracional, las fobias se generan como un método de protección. La persona genera ese miedo gigantesco, ese pánico, ese miedo irracional, porque en algún momento se sintió desprotegido. Entonces su cuerpo lo protegió generando la fobia, ¿sale? Entonces el miedo nos ayuda o nos sirve, la función que tiene es apartarnos de un peligro y actuar con precaución, ¿sale? Ser precavidos ante lo que estamos enfrentando, ¿ok? La ira, dice, la ira surge ante situaciones aversivas o que generan frustración. Igual hay una activación del cuerpo que nos prepara para la lucha, ¿sale? Ante esa situación amenazante o de huida, como decía Miriam hace rato, ¿sale? Y dice, sin embargo, en muchas ocasiones aparece de forma constante, llegando a provocar problemas a nivel social, laboral, de pareja e incluso de salud física, ¿sale? Paul Ekman dice, de acuerdo a su teoría de las emociones, que la ira está asociada a problemas cardíacos. Entonces, ahí es donde entrarían las personas que tienen problemas de manejo de la ira, ¿sale? Que son personas que ya tienen como que decíamos, estos caminos neuronales, o sea, estos ya hicieron un puente así fuerte, gigantesco, en donde pueden contactar rápidamente con la ira y les genera, ¿no? Les genera problemas, pues, en las diferentes áreas. Sin embargo, la ira o el enojo, ¿sale?
en realidad nos es muy útil porque número uno nos impulsa a generar soluciones cuando nos encontramos con una dificultad o un malestar. Y la ira es fundamental para enseñarnos a poner límites, ¿sale? ¿Cómo aprendemos a poner límites a las otras personas? A través de la ira, porque hacen algo que a mí me molesta, hacen algo que a mí no me gusta y entonces pongo un alto, ¿sí? Pongo un alto a través de la ira, ¿sí? Entonces, la ira o el enojo son fundamentales para que sus hijos aprendan a poner límites a otras personas. Entonces, como yo les decía hace rato, no podemos ver las emociones como algo negativo o positivo, porque en realidad todas tienen una función. En ese sentido, todas son positivas porque todas nos ayudan a algo. Aprender a poner límites es fundamental para la vida adulta, o sea, digamos, para todo en la vida, ¿no? Pero pensando en cuando sus hijos lleguen a la adultez, pues es fundamental también, ¿no? Para la adultez. Entonces, ¿qué más? La sorpresa, fíjense, la sorpresa dirían, ay, pero ¿qué función puede tener la sorpresa? Bueno, la sorpresa es una reacción física y cognitiva que tenemos ante algo que nos parece inesperado, ¿sale? Algo que no estaba como en nuestros esquemas mentales, algo que no esperábamos. Y en realidad la sorpresa nos prepara física y cognitivamente para afrontar algo inesperado, ¿sale? Porque esa sorpresa después pudiera convertirse, por ejemplo, en miedo, ¿no? O esa sorpresa después podría convertirse en ira, por ejemplo. Entonces, en realidad, la sorpresa tiene una función adaptativa, ¿ok? Y finalmente, el asco. Entonces, fíjense qué interesante. El origen de la sensación de asco es protegernos ante alimentos que podían ser tóxicos, ¿sale? Ese es, digamos, el origen de esta emoción. Dice, sin embargo, en muchas ocasiones tenemos ese sentimiento de rechazo ante un alimento, por ejemplo, sin que necesariamente ese alimento sea malo para el organismo. Por ejemplo, los niños pueden generar asco, les puede generar asco ciertas texturas, ciertos olores, ¿no? Ciertas sensaciones táctiles, ¿sale? O hasta ciertas imágenes, ¿sale? Pueden generar este rechazo. Entonces, en realidad el asco lo que nos ayuda es como a tomar distancia de aquello que nos desagrada, ¿ok? Cuando platico de esto, siempre me acuerdo, y por ejemplo, Dafne que tomó el diplomado de Mindfulness ya conoce esta historia. Fíjense que cuando yo estaba en la primaria, yo tenía una amiga que siempre me quería invitar a su casa, ¿sale? Siempre me quería invitar a comer o a que me fuera a su casa toda la tarde o así. Pero a mí no me gustaba ir a su casa porque su papá me generaba asco. O sea, hagan de cuenta que no sé por qué, o sea, no sé por qué, pero a mí ese señor me daba asco. O sea, como que yo lo veía y yo tenía este rechazo y yo lo que quería era así como alejarme de él. Entonces, yo no quería ir a su casa y cuando llegaba a ir, o sea, yo era así de ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí y yo me iba así lo más lejos posible de ese señor porque no sabía por qué, pero me generaba como asco. Y yo me acuerdo que yo decía, yo no sé qué es, pero como que su piel la veo como verde, como azul, no, una cosa muy rara. Y con el pasar de los años yo seguí en contacto con esta amiga, nos cambiamos de escuela, cada una se fue por un lado por el otro y terminamos viviendo muy, muy cerca. Y ella es una chavita, bueno, era una persona que prácticamente desde los 10 años de edad desarrolló anorexia y bulimia. Entonces, no comía y cuando comía se provocaba vómito. Entonces, cuando yo la volví a ver muchísimos años después, yo tendría a lo mejor 26 años ya, pues era así un esqueleto viviente, tenía obviamente muchísimos problemas de salud y me contó, ¿no? Que desarrolló estos trastornos porque su papá abusaba sexualmente de ella.
Y cuando ella me contó eso, o sea, como que todo me hizo sentido, ¿saben? O sea, esa sensación de asco que yo sentía hacia ese señor, era eso, o sea, yo no sabía qué era, pero cuando ella me contó lo que había estado pasando, me di cuenta que eso era, ¿sabes? Entonces, si yo como niña no hubiera hecho caso a esa emoción de asco, pues a lo mejor hasta me hubiera puesto en riesgo, ¿no? Afortunadamente mis papás siempre fueron muy, en ese sentido, como que sí fueron como muy apoyadores, ¿no? Y por ejemplo, si yo decía que no quería ir, pues no iba, ¿no? Obviamente nunca, yo creo que mi mamá también se la solía, no lo sé, pero nunca me dejaron irme a dormir a casa de esa niña. Entonces, por eso todo lo que estamos hablando de hoy, o sea, es importantísimo que tú le enseñes a tus hijos a que identifiquen cada una de las emociones, a que la reconozcan en sí mismos, o sea, cómo se expresa en mí el miedo, cómo se expresa la tristeza, cómo se expresa la alegría, cómo se expresa la ira, cómo se expresa el asco, ¿sí? Cómo se expresa la sorpresa, cómo se expresa para que ellos puedan identificar, ¿sale? ¿Cuál es la emoción que tienen presente en un momento o en otro y puedan actuar en consonancia con esa emoción, ¿sí? Entonces, antes de entrar a esto, ¿hasta aquí voy bien? ¿Todo clarísimo como el agua? Sí. Ok, entonces, ojo con esto. Tu trabajo, o sea, tu función como mamá o como papá, ojo, no es evitar que tus hijos sientan estas emociones, no es hacer que su emoción dure menos, o sea, que esté triste menos tiempo, que esté enojado menos tiempo, que se le pase rápido el enojo, que se le pase rápido la tristeza, ¿no? Tampoco tu función es cambiarles la emoción. No, ya no estés triste, ven, te voy a hacer cosquillas. O sea, tu función no es cambiar su emoción y tampoco tu función es hacer que solo sientan emociones agradables, ¿no? O sea, que nunca se enoje, que nunca esté triste, que nunca tenga asco, ¿sí? O sea, que nunca sienta ira, no. O sea, tu función no es esa, de ninguna manera es esa, ¿sale? ¿Cuál es tu función? Basado en lo que les he estado platicando, ¿cuál dirían ustedes que es su función? Ayudarlos a que identifiquen las emociones y guiarlos. ¿Ok? ¿Guiarlos para qué, Blas? Que sobre todo que las sepan diferenciar, porque es bien diferente pues, estar enojado, tener rencor, etcétera. Es como que las entiendan y que las sepan, como decías ahorita, que las sepan usar adecuadamente. ¿Ok? ¿Ok? Pues también sería como modelarles, ¿no? La emoción, porque ¿cómo vas a enseñarles a tus hijos a regular la emoción si tú no sabes hacerlo, ¿no? Exactamente. 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 Dafne. Sí, justo iba a decir lo mismo y yo bueno, quiero hacer aquí hincapié que cuando yo empecé mi proceso terapéutico, hace muchos años, como a los 12 años, que yo tenía 12 años más o menos, y entonces yo iba con la psicóloga de la escuela. Y entonces ella me decía, bueno, pero ¿y cómo te sientes con eso? Y yo, es que yo pienso que quién sabe qué. Y me dice, no, 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 no. ¿Cómo te sientes? Y yo así, súper confundida porque no sabía cómo me sentía. O sea, eh, como que no sabía diferenciar entre el enojo y la tristeza o sea, estaba yo como toda revuelta, así horrible. Y era así, ¿cómo te sientes? Y todas las sesiones, en un principio, para mí, o sea, era horrible porque yo decía así, donde me pregunte cómo me siento y no sé cómo me siento, ¿no? Sí. Entonces, creo que es como súper importante y yo lo he visto, ¿no? En otras
clases, incluso en el curso de mindfulness bueno, en el diploma de mindfulness que tomo contigo, que Ajá. nos preguntas, ¿y cómo se sienten? ¿O cómo se van? ¿Cómo? Y entonces así las personas, es que yo pienso que, Exacto. ¿no? Sí, Y es muy interesante esto de las emociones, como identificarlas y saberlas gestionar, ¿no? sí. Es que sabes qué, que, o sea, volvemos a lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? O sea, que nuestros papás no nos enseñaron esto, o sea, nuestros papás a ellos no les tocó toda esta fiebre de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ni ellos la desarrollaron y por supuesto menos nos la enseñaron. Entonces, como dices, Dafne, o sea, tanto en el diploma de mindfulness como en la certificación de programación neurolingüística, o sea, yo le digo a las personas, le pregunto a mis alumnos, a ver, ¿qué estás sintiendo? Dime qué estás sintiendo. Y siempre me contestan, es que yo pienso que, no, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? No, pues siento, por ejemplo, siento como ansiedad, por ejemplo. Ok, pero ¿cómo se siente la ansiedad en ti? Dime cómo se siente. Pues así, como ansiedad, sí, pero ¿cómo se siente? ¿Qué sensaciones provoca? Es que no sé. Bueno, cierra los ojos y piensa, ¿no? O sea, es increíble que como adultos nos cueste tanto trabajo. Entonces, les tengo yo que decir, por ejemplo, ¿cómo se siente? Como calor, frío, un nudo en el estómago, vacío, energía, electricidad, opresión. ¿Cómo se siente? O sea, les tengo que dar ejemplos porque están cero acostumbrados a hablar el lenguaje de las emociones porque nadie nos lo enseñó. Oye, Sam, ¿Qué onda? justo ahorita que estás mencionando esto, me recuerda las primeras clases de nosotros de paternidad del Ajá. termómetro. O sea, en el Ajá. termómetro te das cuenta así perfecto, o sea que puedes tú, o sea, las emociones pueden ir tan rápido, o sea, o cambiar tan rápido que no lo registras, ¿no? Y como en el termómetro, o sea, en este ejercicio del termómetro, nos costaba un montón de trabajo. A ver, primero siento que las Exacto. manos se me calientan, ¿no? Exacto, Luego exacto. siento que se me sube así el calor hasta el pecho. Luego Ajá. siento pero es como, es que es un ejercicio continuo, continuo, continuo. O sea, yo lo tengo súper identificado porque lo he trabajado desde que tengo 12 años, pero me ha costado muchos años, muchos años. Claro. Claro, y, sí, y es cierto lo que dices, o sea, muchos papás y mamás me dicen, es que yo no tengo termómetro, es que yo, o sea, simplemente estoy tranquilo y de repente ya exploté y no supe qué pasó, ¿no? Y justo tiene que ver con esto, ¿no? Con lo pocos acostumbrados que estamos a mirar hacia adentro y a observar lo que está pasando dentro de nosotros. Y eso es justo lo que queremos que hagan ustedes con sus hijos. Pues yo, por ejemplo, soy el mejor ejemplo para eso. O sea, cero, no sé decirte qué siento, pero, por ejemplo, para cuando conozco a alguien, o sea, sí soy muy buena para presentir de que no, esta persona no, y no por esto, o sea, como muy, no sé, me manejo muy alerta con respecto al cuando conozco personas o a la vibra de las personas. Pero no sé decir, o sea, el sentir, qué es lo que siento, no sé decirte, pero, o sea, es pues a lo mejor el miedo que dices, como de protección, ¿no? ¿Ok? Fíjate, si tú tienes esa habilidad como de percibir, ¿no? O sea, lo que te genera otra persona, tú dices, esa persona me da buena vibra, me da mala vibra, quiere decir que también tienes la capacidad de lo otro, entonces nada más es cuestión de práctica, Maru. Es más como de ponerle nombre o de identificar, ¿sí? Ok. Sí. ¿Y qué me recomiendas en un curso o en un libro o cómo? Porque, por ejemplo, ahorita que decías el asco, la vergüenza, o sea, yo nunca pensé, o sea, ahorita que lo digo, pues sí, pero nunca lo vi como
como una emoción, y pues sí, típico que llegas a un lugar y no conoces a nadie, como que te da pena, estás así como nervioso, como que, digo, yo la verdad sí soy muy, extrovertida, entonces no me cuesta tanto, pero a veces sí que siento y me siento incómoda, porque pues no soy yo, ¿me explico? No sé, o sea, como... Sí, sí. A ver, ahorita te digo que te recomiendo, Dafne. Okay. Es que yo justo, Maru, o sea, yo, por ejemplo, me pasó este fin de semana que fui al centro, o sea, el centro de la Ciudad de México es un caos el domingo a mediodía, ¿no? Y entonces yo que soy introvertida, o sea, yo 2 horas después ya tenía cara de fastidio, ¿no? Y entonces mi hermano luego me dijo, ya te engentaste, ¿verdad? Y le dije, la verdad, sí, pero, o sea, yo años antes le hubiera dicho, no, 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 todo está bien. Entonces, a lo mejor, bueno, a mí lo que me ha servido es que luego la gente no tenía algo y entonces yo tengo que estar como en una posición de, de aceptar que sí estoy o enojada, o estoy triste, porque a veces como que los demás también nos ayudan, ¿no? O sea, es muy típico incluso se hacen memes, todo eso de las mujeres, ¿no? Que dicen, ¿estás enojada? No, 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 no. Y por supuesto que estás así que te lleva la chispita, ¿no? Entonces, a lo mejor ese puede ser un, un buen ejercicio de decir, no, pues la verdad es que sí estoy enojada. Y al momento de verbalizarlo, como que lo reconoces también. O sea, como que tu cuerpo dice, sí, lo reconozco. No sé, eso podría ser una opción. Sí, me gusta tu recomendación. Por ejemplo, esa es una sugerencia que yo te iba a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, Blas, que te conoce súper bien, pues que cuando estén juntos, si él identifica que hay una emoción ahí, pues que te diga, a ver qué estás sintiendo, ¿no? O que te diga, oye, ya estás, ¿cómo estás? ¿Estás enojada? ¿Estás ansiosa? O sea, dependiendo de la emoción que él pueda percibir y que tú solita te preguntes, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo en este momento? Número uno, ¿qué estoy sintiendo? Pues siento ansiedad en las manos, o siento así como hormigueo en las manos, o siento un hueco en el estómago, o siento como, por ejemplo, yo cuando estoy ansiosa, Samantha Barocio, yo siento como un motorcito aquí en el pecho, o sea, como algo así, como acelerado, como siempre me imagino como un motorcito así, tic, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo se siente para ti? A ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las sensaciones? Y esas sensaciones en conjunto, ¿cómo les llamaría yo? ¿Es miedo, es tristeza, es ira, es vergüenza, qué es? ¿No? Entonces, yo te invitaría a que te preguntaras varias veces al día cómo me estoy sintiendo, ¿no? En este momento, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué siento? ¿Qué sensaciones hay? ¿Y qué nombre le daría yo? Es cuestión de práctica. Y te voy a buscar un libro que puedas leer. De cualquier manera están los libros de las emociones para niños, que la verdad es que los podrías agarrar como para enseñarle a tus hijos y de pasadita también tú aprender, o sea, están bien padres. Al ratito les mando las referencias, ¿sale? Y hasta caricaturas, ¿no? Sam, Ajá. Intensamente, Exacto. la de Red también habla de A la de emociones. Red. Ajá. Sí, hay Sí, buenas películas. tengo unas tarjetas que hizo una amiga de emociones, pero la verdad, te soy sincera, ni las he abierto. Pero sí Pues quiero como que sentarme a eso. Pero una de las dudas es, ok, por ejemplo, que ya cuando tengo vergüenza siento tanto, cuando siento miedo tanto, pero luego, ¿qué haces con eso que estás sintiendo? ok. O sea, nada más lo identificas, ¿o qué? Porque, o por ejemplo, soy de las personas que se me nota, o sea, que os de cuenta, no te lo tengo que decir, pero mi cara es, ya te menté la madre, Sí, horrible, claro. o sin ni siquiera decir nada, o sea, soy muy gestuda, no sé cómo se diga, o sea, Ok. soy... Muy gestuda.
Mira, yo ahí mi recomendación sería que hicieras respiración consciente, ¿sale? Después te voy a invitar al diplomado de mindfulness, porque ahí entramos profundo a todos esos temas. Entonces, puedes hacer una respiración consciente. Por ejemplo, hay una respiración que se le conoce como respiración triangular o respiración cuadrada. Entonces, cuando tú sientes una emoción y una vez que la identificaste, haces respiración consciente, que básicamente la respiración consciente es simplemente observar tu respiración, o sea, cómo estoy respirando, rápido, despacio, profundo, superficial, noto cómo se mueve mi pecho, cómo se infla mi abdomen, o sea, simplemente es prestar atención a tu respiración. Eso te va a ayudar a tranquilizarte, ¿no? En el momento en el que te tranquilizas, digamos que le bajas como el acelere al sistema límbico y automáticamente entra en función lóbulo frontal. Entonces, ya desde el lóbulo frontal, cuando tú estás más tranquila, con la emoción más en control, entonces desde el lóbulo frontal puedes pensar cómo quiero responder. O sea, por ejemplo, esta situación me genera mucho enojo y le quiero mentar la madre al cuate que tengo enfrente o la cuata que tengo enfrente. Ok, hago mi respiración consciente y entonces desde acá pienso cómo puedo responder a lo que está pasando con esta persona. ¿Cómo le puedo decir que lo que hizo no me gustó? De una manera obviamente asertiva. Pero para poder hacer eso, tengo que estar en pleno funcionamiento de mi lóbulo frontal. Y es pura cuestión de práctica, Maru. O sea, es práctica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, era lo que les decía de las conexiones neuronales. Estamos acostumbrados a que me enojo y respondo así, a gritos, con jeta, con esto, con lo otro, ¿no? Con aspaviento. Lo que queremos hacer es enseñarle al cuerpo que puedo responder de manera diferente. Entonces, mientras más practico, se van haciendo estas redes neuronales, ¿no? En donde mi cerebro encuentra que hay otra forma de responder. Entonces, mientras más veces lo practique y mientras más veces responda de esa manera, más fácil es para mi cerebro responder de esta manera y no de esta. No sé si me expliqué. Sí, ya. Ok. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál sí es tu función en relación a las emociones? Entonces, tu trabajo sí es acompañarlos en las emociones difíciles, ¿sale? Entonces, acompañarlos puede ser desde verbalmente acompañarlos, ¿no? O sea, veo que estás muy enojado, entiendo que estás muy enojado, veo que estás muy triste, claro, yo también estaría triste, ¿no? Cuando se dejen, porque por ejemplo una emoción difícil como el enojo frecuentemente no se van a dejar, por ejemplo, contener físicamente, pero cuando hay tristeza sí, entonces acompañarlo en la emoción difícil muchas veces puede ser lo abrazo y que llore en mis brazos, por ejemplo, ¿no? O si tiene miedo o tiene ansiedad igual, ¿no? O sea, por ejemplo, el balanceo, o sea, balancearse, este movimiento tiene que ver con, digamos, es un movimiento proprioceptivo y nos ayuda a estabilizar el sistema nervioso central. Entonces, este movimiento como de columpiar, de balancear, por eso las mecedoras, ¿sale? Este movimiento de mecer ayuda a tranquilizar el sistema nervioso central. Entonces, acompañarlos en las emociones difíciles muchas veces es simplemente eso, ¿sale? También tu función es enseñarles que todas las emociones importan, ¿no? O sea, que todas las emociones son importantes. ¿Cómo? Pues no descartando sus emociones, como lo que nos decía Dafne. No, ya no estés triste, no, ya no te enojes. No, ya, ¿cuándo se te va a acabar el enojo o la tristeza, no? Enseñándoles que sus emociones importan y que entendemos que requieren un proceso para soltar la emoción, ¿no? Que no la van a soltar de un momento a otro. Otra es justo lo que decía Blas, ¿no? Ayudarlos a familiarizarse con las emociones, ¿no? Entonces, igual, como yo les decía, o sea, ayudarlos a identificar, oye, veo que tienes el ceño fruncido y que tienes los dientes apretados, ¿estás enojado? ¿Sí? Oye, veo que andas, con la mirada caída, por ejemplo, y los hombros encorvados. ¿Estás triste? Así es como les ayudamos a familiarizarse con las emociones.
Otra es darles herramientas para gestionar esas emociones. Ahorita que hable del manejo de berrinches, les voy a dar algunas herramientas, pero digamos, pensando en lo que decía Miriam hace rato, de mostrarles con el ejemplo, algo que podemos hacer como por ejemplo, es decirles, oye, hijo, hija, fíjate que me estoy sintiendo muy estresado o me siento muy ansiosa y necesito salir a caminar, ¿me acompañas? Es que caminar me ayuda mucho a dejar de sentir estrés y a dejar de sentir ansiedad. Así es como les damos herramientas, ¿sí? Entonces, les enseñamos cómo gestionar las emociones. Oye, ¿sabes qué? Que me siento con mucha tensión en el cuerpo. ¿Me ayudas a que hagamos un ejercicio así como de soltar el cuerpo? Vamos a soltarlo, vamos a agitarlo. Y ahorita les enseño un video al respecto de eso, ¿sale? Y también hay que enseñarles a comunicar asertivamente sus emociones, ¿sale? Entonces, más que castigarlos o regañarlos o enojarnos con ellos por cómo las están expresando, entonces, cuando estén más tranquilos, decirle, oye, la próxima vez cuando estés enojado, en vez de morder a tu hermano, en vez de soltarle un guamazo, ¿no? En vez de decirlo de esta manera, podrías decirlo de esta otra manera. Podrías decir, no me gusta cuando me arrebatas las cosas. No me gusta que me quiten mis juguetes, ¿no? No me gusta que me molesten o no me gusta que me hagan voz X, ¿no? Lo que sea que les haya molestado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Fui clara? Sí, todo bien. Ok. Entonces, antes de cerrar este tema de las emociones, esta parte pues, les quiero compartir el tip del día, ¿sale? Entonces, el tip del día es que si antes, lo que nos dice la psicología positiva es que sí, antes de que tu hijo haga algo que considere retador o desagradable, algo que no le gusta, tú le induces una emoción positiva, ¿sale? O una emoción agradable, tu hijo va a afrontar ese reto con más habilidades y va a tener más probabilidades de conseguirlo. Este tip que les estoy compartiendo es resultado de una investigación que se hizo en psicología positiva, donde se encontró que los médicos hacían diagnósticos más certeros cuando se les inducía una emoción positiva antes de entrar con el paciente. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que normalmente pasa, por ejemplo, cuando sus hijos tienen que hacer la tarea? Muchos papás caen en el conflicto con el hijo para sentarlo a hacer la tarea, ¿no? Entonces, te enojas con ellos, los regañas y no quiero que estés jugando y te apuras para que la termines porque entonces yo no voy a estar atrás de ti, ¿no? Frecuentemente el tema, por ejemplo, de la tarea genera muchas emociones desagradables. Entonces, por ejemplo, si antes de que tu hijo se siente a hacer la tarea o se siente a hacer algo que no le gusta, le ayudas induciéndole una emoción positiva, esa actividad la va a hacer mejor, con más recursos cognitivos y va a tener más probabilidades de hacerlo correctamente y de tener éxito en esa actividad. ¿Sale? Ahora, la pregunta, ¿cómo inducimos emociones positivas, no? ¿Cómo le puedo inducir una emoción positiva? Muy sencillo, a través de sus sentidos. La manera más fácil de inducir una emoción positiva es a través de los sentidos. Entonces, dependiendo de lo que disfrute más tu hijo, ¿no? Puedes inducir una emoción positiva, por ejemplo, dándole a oler algo que huela muy rico, por ejemplo. Quienes de ustedes utilicen, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Hay estos, como vaporizadores, que ahora están muy de moda. ¿Aromaterapia? Aromaterapia como con aceites esenciales. Ajá. O sea, y cuando ¿Como difusores? Tarea, mándeme. ¿Como difusores? Ajá. Difusores, eso, gracias, Dafne. Si tú antes, cuando se va a sentar a hacer la tarea, le pones un difusor con un olor bien rico, que le guste, que disfrute, se va a sentar a hacer la tarea con otra actitud completamente diferente.
Otra cosa que le puedes dar es cualquier cosa rica que disfrute, ¿no? Un dulce, si le gusta la fruta, un platito de fruta, un chocolate, una bebida que disfrute, cualquier cosa que le agrade al sentido del gusto, ¿sale? También puedes inducir una emoción positiva a través de los sonidos, poniendo un sonido agradable, una música agradable, sonidos que le gustan, o sea, podrías ponerle su canción favorita y se ponen a cantar y a bailar, por ejemplo, su canción favorita y se ríen. Entonces, todo eso va a generar una emoción positiva, una emoción agradable, y entonces tu hijo se va a sentar a hacer eso o se va a poner a hacer eso con una actitud diferente, ¿sale? Entonces puede ser con una música o con un sonido agradable, o puede ser a través físicamente un masajito, un piojito antes de sentarse a hacer la tarea, un abrazo bien, bien fuerte, como ahí como la foto, bailar o divertirse, jugar, correr, brincar, cualquier cosa que genere una emoción agradable. ¿Sale? ¿Dudas? Hoy, por ejemplo, que ya veía venir que iba a ser el momento de la hora cero caótico porque pues no tenía enfermera y el curso y estar a tiempo. Estábamos en clase, en casa de mi mamá en clase de natación y yo dije, es que qué ansia que siempre, o sea, ese momento a mí me produce mucho estrés, o sea, a la hora de ya acostarlos porque siempre hay un conflicto. Entonces en el camino les dije, a ver, yo sé que todos, y según yo, ¿verdad? Tratando de aquí hacer lo del curso, pero sí funcionó. O sea, les dije, miren, yo soy bien obedientes, vamos a hacerlo bien rápido. Y uno de mis hijos, que es el que es demasiado cuadrado, así de que todo perfectito, dice, sí, mamá, porque si no lo hacemos bien, pues nos vas a castigar el reloj. Y yo, no, no, no. Ahora no los voy a castigar. Yo creo que estaban todos de que, what, ¿cómo no? Y yo dije, voy a tener que cambiar la estrategia. Yo, no, ahora no voy a castigar nada, porque yo sé que todos lo van a hacer bien rápido, porque vamos a sorprender a papá, se van a hacer los dormidos y o sea, entonces lo hicieron tan rápido, o sea, que llegó, pues, Blas y yo ya, y como que llegó a conectarse, y yo, no, tienes que ir al cuarto a sorprenderlos porque te están esperando. Y me dijo, ay, yo pensé que ya estaban dormidos, y yo, no, te están esperando. Y la verdad, pues sí, o sea, ahorita ya cayeron súper rápido, como que los hice en una dinámica, pues que, pero pues también pensé, pues oye, no puedo todos los días hacerles la misma broma, ¿verdad? Pues ya al rato me van a decir, ya, o sea, pero tengo que volverme más creativa, como dices tú, un día a lo mejor dormirlos con música, un día el cuento, o sea, cosas así diferentes como para que sea una dinámica más. O hacer una actividad antes de la hora cero, porque si para ti también es difícil ese momento, o sea, vamos a poner una canción y todos vamos a bailar, ¿no? Y cuando terminemos de bailar, todos vamos a correr al baño a lavarnos los dientes, a ponernos la pijama, o sea, puedes utilizar esto mismo que yo estoy planteando acá, ¿no? Sí. Voy a Es lo que poner... pensé, o sea, a lo mejor un día que cada quien escoja su canción favorita y todos lo bailemos, o sea, como que pues ahí me tengo que ser creativa porque hoy Exacto. sé que funcionó, pero pues también, o sea, no puedo siempre, o sea, se van a aburrir, sí, también son de que les tengo que estar cambiando, ¿verdad? Sí, sí, sí se puede hacer. Y también hay una, déjame ver si les puedo poner el video. Hay un ejercicio que yo les decía que se puede hacer. Ay, Dios mío, ¿dónde lo tengo? A ver, espérenme. Espérenme, ¿dónde lo tengo? Ahorita, acá está. Hay un ejercicio que me compartió mi maestra de yoga, que es un ejercicio precisamente que sirve para calmar el sistema nervioso central, y hacerlo con los niños es divertidísimo, les encanta. Entonces ahorita déjenme que se termine de descargar el video y se los pongo, pero obviamente es útil para niños y adultos, pero ahí está. Espérenme. Ahí les va. Miren. ¿Y ahí se ve el video? Sí. Ok.
Y este video, este ejercicio lo haces literal 2 minutos. 2 minutos. Ahí les va, miren. Hoy en el Día Internacional de la Salud Mental, quiero hablarles de 2 herramientas de manejo del estrés que practicamos en las sesiones de Chair Yoga. La primera es el ejercicio que me ves hacer en este video. Sirve para liberar tensión física, mental y emocional a través de la relajación del sistema nervioso inducida por la vibración continua. Lo ideal es que lo hagas 3 minutos, pero con hacerlo durante 1 minuto sentirás la diferencia. Comienza sacudiendo el cuerpo suavemente y ve incrementando la intensidad. Asegúrate de sacudir desde los pies hasta la cabeza y mueve también la cintura en diferentes direcciones. La segunda herramienta es la respiración consciente. Hay muchas técnicas que puedo enseñarte, pero lo importante es enfocar tu atención en una respiración profunda y lenta. Al hacer 1 minuto de respiración consciente después del ejercicio de vibración, habrás tranquilizado el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la tensión en general. Sígueme para practicar más herramientas de salud física y mental y dime si te gustaría aprender diferentes. Entonces, es eso. Ese movimiento rítmico del cuerpo lo que hace es estimular el nervio vago y el nervio vago nos ayuda a ¿cómo se llama? Estabilizar nuestro sistema nervioso central. Entonces, eso nos ayuda muchísimo físicamente, pero también emocionalmente nos ayuda a calmar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Haces este ejercicio primero todo el soltar la tensión. Te digo, con los niños es muy divertido, entonces movemos la cabeza y los vas dirigiendo y ahora la cadera y la cintura y no sé qué. Y después de hacerlo 1 o 2 minutos, ahora cierren sus ojos, ponemos nuestras manos en el corazón y nos enfocamos en la respiración y van a estar súper tranquilos, tú y ellos. Y entonces, de ahí, ahora sí, todos a ponerse la pijama. Y entonces puedes abordar ese momento de una manera bien distinta. Dafne. Oye, Sam, bueno, les quiero compartir 2 cosas. La primera es que el sábado mi roomie se fue con su novio y los amigos del novio, ¿no? Y entonces me dice, oye, ¿puedes cuidar a mi niña? Y le digo, ay, sí, déjamela. Y le digo, pues, me la puedes dejar todo el día, o sea, yo voy a estar aquí, ¿no? No pude así, practicar un montón de las cosas que nos has dicho y no inventes, o sea, terminamos así a las 10, yo ya estaba agotadísima, ella así a las 9:50, me dijo, yo ya tengo sueño, ¿me puedo dormir? Y yo, por supuesto, o sea, yo también ya me voy a dormir, ¿no? Nos dormimos súper temprano, pero por ejemplo, esto que me dice, oye, ¿me puedes poner la canción de una de Natalia Lafourcade, ¿no? Y dice, es que me pone súper feliz. Entonces se la puse y, o sea, mientras ella se bañaba, ¿no? Y entonces salió del baño así como súper feliz y me dice, ahora sí, vamos a hacer el agua de limón que me prometiste que íbamos a hacer. Y yo, ok, o sea, ni siquiera le dije, ahora vamos a hacer el agua de limón que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? O sea, ella solita así se agarró a nuestra rutina, ¿no? Y el otro punto que les quería compartir es que este ejercicio que nos acabas de poner, a mí cuando me dan ataques de ansiedad, yo lo hago. Y entonces un día estaba en el taller de mi hermano, él estaba ayudando a unas cosas, y empecé a sentir hormigueo en las manos, en los pies, y así inmediato fue así como, ya me va a dar un ataque o de ansiedad o de pánico. Y entonces antes de que escalara eso, me empecé así a sacudir y mi hermano me dice, pero ¿por qué haces eso? Y le digo, es que me está dando un ataque de ansiedad, ayúdame, por favor. Y se puso él así también a sacudirse y me estaba yo muriendo de la risa porque, o sea, se le veía como todo el semblante así de que primero estaba así como sorprendido de como no sé qué hacer, como que entró en un estado de estrés porque
a mí me estaba dando un ataque de ansiedad y se le puso su carita de estresado y empezó a hacer lo mismo que yo y su semblante le cambió totalmente y ya terminamos de sacudirnos y todo. Y me dice, oye, se siente bien relajante. ¿Cómo Sí. ves si vamos a caminar un ratito? Y le dije, sí, necesito caminar un ratito. Y ya nos salimos a caminar unas cuadras y así, y es Súper. súper relajante, terminamos todo lo que teníamos que terminar. Ujú. Muy bien, ese ejercicio me encanta. Es muy bueno, es que calma el sistema nervioso central sí o sí. Entonces es un muy buen ejercicio como para bajar el ritmo y sentirnos mucho mejor. Y en este caso, con la recomendación que le hago a Maru, pues es una manera de bajarles la pila a tus hijos y que aborden la hora cero como desde otro lugar. ¿Sale? Entonces vámonos con el manejo de berrinches, ya habiendo dicho todo lo que dijimos, ¿sale? Les va a hacer mucho sentido todo lo que vamos a hablar. Entonces, lo primero que tenemos que entender con respecto a los berrinches es que es normal, ¿sale? Es normal, sobre todo en los niños pequeños, que hagan berrinche. Ya cuando un adolescente hace berrinche o un chavito de 10 años hace berrinche, ya es porque nos está faltando todo el entrenamiento que le debimos de dar desde que estaban más pequeños, ¿sale? Entonces, lo primero es normal. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños pequeños no está completamente desarrollado todavía. El área del cerebro que se encarga de que podamos gestionar correctamente las emociones se termina de desarrollar a los 25 años, ¿sale? Entonces, cuando están pequeños, tienen mucho sistema límbico, o sea, mucha capacidad de sentir emociones, pero tienen poca función del lóbulo prefrontal, o sea, poca función como de detener, ¿no? O sea, de parar, de controlar las emociones. Entonces, por eso es normal que aún con situaciones muy pequeñitas o situaciones que nosotros como adultos digamos, ay, pero qué exageración, ¿por qué se puso así por esa tontería? Para ellos es muy fácil desbordarse porque una cuestión muy sencilla puede provocarles una emoción muy grande justo porque su cerebro no está completamente desarrollado y entonces están a merced de su sistema límbico literal, ¿sale? Entonces, antes, ¿sale? Y yo siempre les digo, cuando hablo de este tema, siempre les digo, si tú te encuentras con una psicóloga o con una maestra que te diga cualquiera de las cosas que ves en esta diapositiva, huye, sal corriendo para el otro lado porque esa psicóloga o esa, ¿cómo se llama? O esa maestra no se ha actualizado, no sabe lo que está diciendo, huye, ¿ok? Entonces, antes, en la antigüedad, ¿sale? Se creía que los berrinches eran manipulación en los niños. Otra vez, la parte del cerebro que nos permite manipular a alguien no se desarrolla hasta muchísimo más tarde en la vida, muchísimo más tarde. Es imposible que un niño manipule porque para poder manipular necesitas tener la capacidad de ponerte en los zapatos de la otra persona, tratar de imaginar lo que la otra persona está pensando, lo que la otra persona cómo podría reaccionar la otra persona y entonces actuar en función de eso. Entonces los niños no están manipulando cuando hacen un berrinche, están desbordados emocionalmente por lo que les decía del cerebro, ¿sale? Entonces los niños no hacen berrinche a propósito, ¿ok? Antes se creía también que si tú contenías o abrazabas a tu hijo durante un berrinche, reforzabas el berrinche. Eso no es correcto. Al contrario, si él lo permite y tú puedes contenerlo, les ayudas a gestionar la emoción, ¿ok? También te decían que ignoraras el berrinche, ¿no? O sea, que si ignorabas el berrinche, entonces el berrinche va a desaparecer. El berrinche no desaparece porque le ignoras. En la mayoría de los casos, cuando un niño se siente ignorado en su emoción, lo que hace es escalar la emoción hasta que no la puedas ignorar, ¿ok? También te decían que lo mejor era ignorar a tu hijo e irte de la habitación. Eso es lo peor que podemos hacer porque entonces lo que le estamos diciendo es que en los momentos difíciles
en las emociones difíciles no cuentes conmigo, ¿no? Que siempre me voy a alejar de ti en los momentos difíciles y creo que no es el mensaje que queremos mandar a los hijos. Dafne. Oye, Sam, esto que mencionas, o sea, yo lo he visto o sea, justo estos puntos lo he visto en mis primas, o sea, como que estos consejos les dan luego sus mamás, bueno, mis tías a mis primas, ¿no? Y, y yo siempre, o sea, sí, me acuerdo perfecto, y esto lo cuenta mi mamá como, incluso como que muy orgullosa, ¿no? De que una vez le hice un berrinche en una plaza comercial y que entonces ella decidió dejarme, ¿no? Y ella se fue a dar una vuelta y, y que yo me quedé ahí llorando, haciendo mi berrinche y nunca más después le volví a hacer un berrinche. Y ahora que lo veo de grande, digo así como de, pues, ¿cómo le voy a hacer un berrinche si me sentí en ese momento abandonada? Claro, Y si ahora, sabes que no va a estar ahí para después, ti. claro, y después, o sea, como ahorita me vino a la mente así como de, claro, o sea, como que, como que esa, como que no validó mis emociones en ese momento, y entonces crecí con esa idea de que no iba a validar mis emociones. Entonces yo lloraba cuando ella no estaba, yo me enojaba cuando ella no estaba, yo hacía o sea, como que, ¿cómo se dice? Como que expresaba mis emociones cuando ella no estaba, Claro, porque, o sea, pues como que crecí en ese sentido de que pues, o sea, no me va a dar el apoyo, ¿no? O el soporte, o sea, no hay quien me dé eso. claro. De hecho, justo al inicio de la clase tú nos narraste, ¿no? Nos dijiste, estaba muy triste cuando falleció mi gatito Macario y lo que necesitaba era alejarme. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendiste tú? Pues que las emociones, tus emociones se viven en privado, ¿no? Que no, Ajá. que no las compartes porque no va a estar alguien para ti ahí. Ujú. Y Y eso es luego, el pero, mensaje opuesto al que queremos mandar. ujú. O sea, y ahorita que estoy como haciendo recuento, o sea, digo, o sea, en la adolescencia, que yo me desbordaba así, y que, o sea, tenía un problema o me sentía de cierta forma, y yo preferí ir con la psicóloga de la escuela que ir con mi mamá. Claro, claro, O tiene todo sea, el sentido. y después como que ahorita digo así como de, no manches, o sea, pues todo este cuestionamiento de mi mamá siempre de, ¿por qué no me tienes confianza para decirme las cosas? Es como, pues es que me voy a sentir juzgada y voy a sentir que pues mis emociones no valen. Ujú. Qué, Sí, qué, qué cañón, ¿no? está muy cañón y es lo que te digo, o sea, los papás de antes no tenían esta información, ¿no? O sea, mi mamá siempre me ha dicho que uno de sus arrepentimientos más grandes es que cuando yo era una bebé, me dejó llorando 3 horas porque le dijeron que no me cargara y que no acudiera, aunque yo estuviera llorando, porque si no, iba a aprender a manipularla, ¿no? Y que si me dejaba llorando, que entonces ya nunca se le iba a volver a hacer. Y literal eso fue lo que pasó, o sea, me dejó llorando 3 horas y nunca más volví a hacerle una cosa así, o sea, y una de las cosas que más trabajo me ha costado en mi propio trabajo personal es justo validar mis emociones, ¿no? O sea, entender que mis emociones son válidas porque toda la vida crecí con la idea de que lo que yo sentía era equivocado, ¿no? Que estaba mal que yo expresara mis emociones. Entonces, ese es uno de los grandes retos que yo he tenido, que va de la mano justo con lo que yo les decía hace rato, con el tema de poner límites, ¿no? Una de las cosas que más trabajo me ha costado aprender es a poner límites. ¿Por qué? Porque yo no tenía permiso de enojarme y el enojo te ayuda a poner límites. Entonces, si toda la vida a mí me dijeron que mis emociones no eran válidas, entonces como adulta me ha costado mucho trabajo desde adolescente poner límites porque siempre he pensado o siempre había pensado que mis emociones no son válidas, que mis emociones, que no debería de sentir lo que estoy sintiendo, ¿no?
Entonces ese es justo el mensaje opuesto al que queremos mandar, ¿no? O sea, lo que queremos que tus hijos entiendan es que sus emociones son válidas y que siempre vas a estar ahí para ayudarlos con una emoción difícil, ¿sale? Entonces, todo esto que está en la diapositiva anterior, como les decía, es incorrecto, ¿sale? Los niños no hacen berrinche para manipular, los niños hacen berrinche porque no lo pueden evitar, porque su sistema límbico se sobreestimula muy fácilmente y los desbordan las emociones porque no tienen un lóbulo frontal desarrollado que les permita manejar la emoción y disminuirla ellos, ¿sale? Entonces, ¿qué sí debemos de hacer? Tratar de entenderlos, ¿sale? Y ayudarlos a recuperar el control a su propio ritmo, no a mi ritmo, no que ya quiero que se calle, que ya se apure, que ya no llore, que ya no se enoje, ¿no? Sino ayudarlos a recuperar el control estando ahí para ellos, enseñándoles también herramientas de gestión emocional, ¿sale? Ahora, ¿qué hay de nosotros como adultos ante el berrinche de los niños? Entonces, número 1, pase lo que pase, tienes que mantenerte bajo control. O sea, no puedes pedirle a tu hijo que se calme si tú estás fuera de control. Así, cálmate, cálmate, ¿no? O sea, no grites, no llores si tú estás como loco. Entonces, tienes que estar bajo control, ¿sale? Tienes que, en un berrinche, tú le tienes que modelar lo que quieres ver en él o en ella. Entonces, tienes que estar tranquilo, tienes que estar relajado, tienes que hablarles en un tono suave, en un tono lento, ¿sale? Para que les ayudes a ir bajando la emoción, ¿ok? Entonces, ojo, fundamental, cuando tu hijo o tu hija haga un berrinche en público, ¿sale? Lo primero que tienes que hacer es que te valga un reverendo sorbete lo que la gente piense, lo que la gente sienta o lo que la gente diga, ¿sale? Porque la gente es muy metiche y cuando un niño hace berrinche no falta el que, ay, mira nada más el berrinche del niño, ay, o te ven con ojos de pistola, ya dale unas nalgadas, ¿no? O sea, la gente es muy metiche. Entonces, solamente tú sabes lo que está pasando con tu hijo o con tu hija, solamente tú sabes lo que estás aprendiendo el día de hoy y la razón de por qué estás haciendo las cosas como las estás haciendo. Entonces, que te valga gorro lo que piense el prójimo, ¿ok? Entonces, si puedes, para manejar un berrinche, si tienes oportunidad, aléjate del espacio donde estás, o sea, si hay manera de mover a tu hijo, aléjate de un espacio y ve un espacio donde puedan estar tú y él, ¿no? O tú y ella, para poder manejar el berrinche sin que tengas el estrés de que la gente te está mirando, te está criticando, te está echando ojos de pistola, ¿sale? Si no puedes alejarte del lugar porque tu hijo está muy alterado, pues entonces ahí lo manejas, ¿sale? Entonces, el manejo de los berrinches consta de 5 pasos, ¿ok? Entonces, número 1 es nombrar la emoción. Lo que decíamos, tenemos que enseñarles a que las puedan identificar, ¿sale? Entonces, tenemos que nombrarles la emoción. Oye, veo que estás enojado. O por ejemplo, y podemos añadir, sobre todo con los más pequeños, podemos añadir, oye, veo que tienes el ceño fruncido, veo que tienes la quijada apretada, veo que tienes los puños apretados, veo que estás enojado, ¿sí? Ese es como nosotros hacemos, como les vamos enseñando a identificar las emociones. Denme un segundito porque estoy escurrida en sudor y necesito voltear el ventilador. Un segundo. Ay, perdón, gracias. Entonces, número 1, nombramos la emoción, ¿sale? Número 2, validamos la emoción, ¿ok? ¿Cómo validamos la emoción? Está bien sentirse así, ¿sale? O sea, expresar que está bien sentir la emoción. Oye, veo que estás enojado y se vale estar enojado, ¿no? Es eso nada más, o sea, hacerle saber que está bien la emoción que tiene, la tristeza, el enojo, la ira, lo que sea, ¿sale? El punto más importante, y no puedes pasar al paso 4 si no has hecho el 3, el punto más importante es el número 3, que es empatizar con la emoción, ¿ok? Si tú empatizas con la emoción, el 85% de la emoción se va a disminuir, ¿sí?
porque en ese momento tu hijo se va a sentir escuchado, se va a sentir comprendido y entonces eso va a ayudar a que se tranquilice, ¿ok? Este punto es importantísimo y quiero que lo identifiques también en ti mismo. Yo no sé si has llamado recientemente a algún servicio, algún lugar de servicio al cliente, pero a todas las personas que trabajan en un call center de servicio al cliente, les hablan de esto. Si tú empatizas con la emoción de un cliente que se lo lleva Judas, ¿sí? Entonces la emoción del cliente va a disminuir y vas a poder trabajar con él. Entonces no sé si te ha pasado llamar a un call center y que te digan, entiendo que esté enojado, tiene toda la razón en estar enojado, por supuesto, le fallamos, tiene razón, no cumplimos con lo que le dijimos, pero en este momento lo vamos a resolver. Automáticamente tú te tranquilizas. En el momento en el que ellos te dicen, veo que está bien enojado y tiene toda la razón, por supuesto, permítame, en este momento lo vamos a resolver, a ti se te baja el enojo sí o sí. Lo mismo sucede con los niños. Entonces, una vez que empatizamos con la emoción y que vemos, ¿sale? Y que vemos que la emoción empieza a disminuir, ahí entonces podemos ya poner límites a la expresión de la emoción, ¿sale? ¿A qué me refiero con poner límites a la expresión de la emoción? Oye, se vale estar enojado, pero no se vale pegarse, ¿no? No se vale pegarte o jalarte el pelo, por ejemplo, ¿no? O no se vale aventar las cosas, ¿no? No se vale aventarte al suelo porque te puedes lastimar. Pongo límites a la expresión de la emoción y muestro disponibilidad, o sea, es decir, ¿quieres que te abrace? ¿Sí? ¿O quieres que entre los dos gritemos así bien fuerte? Ahí es donde, al mostrar disponibilidad, ahí es donde les damos las herramientas que necesitan para gestionar la emoción. Entonces, oye, ¿quieres que le peguemos a esta almohada? ¿O quieres que te abrace bien fuerte? ¿Quieres que, por ejemplo, que te dé un beso? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué necesitas de mí? Estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas de mí para sentirte mejor? No porque yo quiera que ya no tengas la emoción, sino porque te quiero acompañar en la emoción. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Sí. Okay. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? 1, nombrar la emoción. Veo que estás enojado. Traes los puños apretados, traes la quijada apretada, andas haciendo ojos de pistola, lo que sea que tú notes en la expresión de tu hijo o de tu hija, ¿sale? Número 2, validar la emoción. Está bien estar enojado o se vale estar enojado, ¿sale? Validamos la emoción. 3, empatizamos con la emoción. Yo también estaría enojado si no me dieran algo que yo quiero. Yo también estaría triste si me hubieran arrebatado mi juguete. Yo también estaría, no sé, igual enojado si me llevaran de la fiesta donde me quería quedar, ¿sale? O sea, lo que sea. Yo también estaría enojado si me hubieran apagado la tele porque ya me tengo que meter a bañar. O sea, simplemente empatizamos con la emoción. Les hacemos saber, ¿sale? Que entendemos la emoción que están sintiendo. Ponemos límites a la expresión de la emoción si es necesario. O sea, está bien estar enojado, pero no se vale pegarme o no se vale pegarte. O sea, en el caso de que esté haciendo alguna conducta, digamos, que lo pueda poner en riesgo o que lo pueda lastimar, ¿ok? Y mostramos disponibilidad. No se vale pegarme o no se vale pegarte, pero puedes golpear golpear un cojín o puedes pedirme un abrazo o si en este momento no quieres hablar, puedes estar solo y cuando me necesites voy a estar acá. O puedes buscarme, te voy a esperar en la cocina, por ejemplo, ¿sale? Entonces, lo que hacemos es mostrar disponibilidad, hacerles saber que estoy aquí para ellos, para ayudarlos y acompañarlos en la emoción que están viviendo, ¿ok? Entonces, el guión se ve más o menos así. Yo les voy a mandar este documento para que lo tengan junto con el de las
emociones, ¿sale? Así que no se preocupen de anotar. Entonces, aquí está, ¿no? Veo que estás enojado, está bien estar enojado, se vale estar enojado. Yo también estaría enojado si no me dieran algo que quiero. Lo que no se vale es pegarme o aventar cosas, pero lo que puedes hacer, o si quieres, te puedo dar un abrazo, o podemos hacer el ejercicio de la flor y la vela, ¿sale? Ahorita les platico de la flor y la vela, aunque seguramente lo conocen. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Voy bien? Sí. Entonces, puede suceder que tus hijos estén muy desbordados, ¿sale? O sea, que estén en el pleno berrinche gritando súper fuerte o tirados en el suelo, o sea, que aunque les quieras hablar para poder validarlos, ni te van a escuchar o no te escuchan porque están gritando demasiado fuerte, ¿sale? Cuando eso sucede, lo que tienes que hacer es darles espacio, mantenerte cerca, mantenerte tranquilo y dejarlos que se expresen, ¿sale? Cuando veas que la emoción va bajando, que se empiezan a tranquilizar, ahí es cuando empiezas con tus 5 pasos. Veo que estás muy enojado, está bien estar enojado, ¿no? Quieres que te dé un abrazo. Ahí es cuando empezamos, ya cuando vemos que se están tranquilizando y que podemos, y que ya nos pueden escuchar, ¿ok? Entonces, sí, puede ser algunos niños que quieren resolver la situación cuando están fuera de control, ¿sale? Entonces, ahí tenemos que modelarles lo que queremos ver en ellos. Entonces, ahí le podemos decir, cuando estés más tranquilo y puedas hablar como te estoy hablando a ti, y yo tengo que hablar en un tono muy amable, muy suave, puedes buscarme y entonces resolvemos esto, ¿sale? Mientras tanto, yo voy a estar en este lugar, por ejemplo. Sigo mostrando disponibilidad, ¿ok? Ahora, después del berrinche, ya que pasó el berrinche, ¿sale? Ya que pasó el berrinche, entonces puedes sentarte con tu hijo y hablar al respecto, ¿no? O sea, explicarle, oye, hoy que te enojaste muchísimo, en el centro comercial, ¿sale? Quiero que me platiques qué pasó. A mí me gustaría que la próxima vez, en vez de enojarte tanto o en vez de tirarte al suelo, me digas, mamá, estoy muy enojado, papá, estoy muy enojado, o papá no quiero, o mamá no quiero, ¿sale? Entonces yo quiero que sepas que cuando tú elijas tirarte al suelo y hacer todo esto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a subir al coche para que ahí en el coche lo podamos platicar tranquilamente y lo podamos resolver, por ejemplo. Entonces, eso te permite que ya anticipar, por ejemplo, que lo puedas mover de lugar o anticipar que pues no lo vas a regañar, que no lo vas a castigar, ¿no? Que simplemente vas a estar ahí para hablar acerca de lo que sucedió, ¿ok? Por otro lado, yo considero que es muy útil, más que prepararnos para manejar un berrinche, prevenir los berrinches, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos prevenir los berrinches en la medida de lo posible? Número 1, pues tú conoces a tus hijos, ¿no? O sea, tú sabes qué es lo que los saca de quicio, lo que los saca de control, ¿no? Entonces hay que planear alrededor de eso. Entonces, si yo sé que mi hijo cuando tiene hambre se pone como loco, pues entonces siempre voy a cargar con snacks en la bolsa, ¿no? Y jamás lo voy a llevar a hacer algo que no le gusta, como acompañarme al súper cuando tiene hambre, ¿no? O en cuando entro a súper, ahí mismo agarro una bolsa de papas y cómaselas mientras compro, ¿sí? Tienes que planear alrededor de lo que lo saca de control, ¿sí? O sea, si tú sabes que cuando ya tiene sueño se pone súper mal, pues entonces, aunque sea muy temprano, pues entonces lo llevas ya, comienzas la rutina y te lo llevas a dormir, por ejemplo, ¿sí? También es importante anticiparles cualquier cambio en la rutina, porque sobre todo a los niños pequeños les pega mucho los cambios en la rutina, ¿sale? Entonces hay que anticiparles, mañana en vez de ir a tal lado, vamos a ir hasta otro lado, por ejemplo, ¿no? Hoy cuando salgas de tu clasecita, en vez de ir a esto, vamos a hacer esto otro, por ejemplo. En el caso de los más grandulones, por ejemplo, de los chamacos ya en edad escolar
o adolescentes, igual los cambios en la rutina, o sea, avisarles con tiempo cuando, ¿no? Oye, a tal día, tal hora, o mañana, o pasado mañana, o el fin de semana vamos a hacer esto, porque eso les permite prepararse, ¿sale? Siempre estar al pendiente de su termómetro y ayudarlos, ¿no? A tranquilizarse cuando veas que el termómetro va para arriba, ¿ok? Los niños no empiezan a hacer berrinche de la nada, o sea, empiezan, va subiendo el termómetro, igual que con nosotros. Entonces, aprender a identificar el termómetro de tus hijos, enseñarles también acerca de su termómetro y ayudarles a tranquilizarse, enseñarles respiración consciente a los niños para que puedan hacer respiraciones cuando empiecen a sentirse alterados. Eso ayuda muchísimo, ¿sale? Y lo que decíamos hace rato, pues enseñarles qué hacer con sus emociones. Entonces, algunas herramientas que les quiero compartir. Está el bote de la calma y este se puede hacer muy fácilmente en casa, con botes, ¿no? Cualquier bote de refresco o cualquier bote de los que tenemos en la casa de plástico que se desocupan, que la mayonesa, que lo que sea. ¿Sale? Si se meten a YouTube, ahí hay un montón de videos donde te enseñan cómo hacer el bote de la calma. Entonces, el bote de la calma tiene estos, puede ser como estas estrellitas, figuritas, ¿no? Entonces, lo que hace el bote de la calma es que cuando yo estoy alterado, lo agito, y luego observo cómo van cayendo todas estas figuritas hasta el fondo del bote. Y entonces lo vuelvo a agitar y luego vuelvo a ver cómo bajan las figuritas. Entonces, esa es una manera de ayudarlos a que se calmen, sobre todo cuando tienen emociones calientes, ¿no? Como el enojo, como la ira, como la frustración, la desesperación, ¿sale? La ansiedad también. También, por ejemplo, tener hojas recicladas a la mano. Mi recomendación siempre es que creen un rincón de la calma en tu casa, ¿no? O un rincón de las emociones en tu casa. Entonces, que en ese lugar tengas el bote de la calma, tengas hojas recicladas, tengas almohadas, de manera que cuando tu hijo o tu hija esté sintiendo alguna emoción, tenga ahí los recursos a la mano para manejar la emoción, ¿sale? Entonces, obviamente le tienes que enseñar, tienes que modelarle, ¿no? Cómo se utilizan estos recursos para que él pueda después aprender pues a utilizarlos de manera independiente. Las primeras ocasiones, pues deberás hacerlo con él o con ella. Entonces, por ejemplo, hojas recicladas sirven mucho para el enojo, ¿no? Para la frustración. Entonces, tenemos hojas recicladas y agarramos un bonche y las tratamos de romper y de rasgar. Entonces, eso ayuda. Acuérdense que la emoción, las emociones son instintivas, se sienten en el cuerpo. Entonces, generan una energía. Esa energía tiene que salir. Por eso los niños pegan, muerden, golpean, avientan, porque necesitan sacar la emoción. Entonces, a través de, por ejemplo, de romper hojas recicladas, ¿sale? Esa emoción sale y les ayuda a tranquilizarse. Almohadas, ¿para qué? Pues para que las puedan apretar o las puedan abrazar o las puedan golpear, ¿sale? Entonces, son recursos que puedes tener ahí. También tú les puedes preguntar, dependiendo de la edad, qué les ayuda a tranquilizarse, qué les hace sentirse mejor, y puedes colocar también ahí en el rincón de las emociones otros recursos. Estas ligas que se usan para hacer ejercicio, esas ligas las pueden también para estirar y sacar el enojo o la frustración, ¿sale? Puedes tener globos para que inflen, y inflar obliga a que respiren, ¿sale? A que hagan respiraciones profundas y que se sientan más tranquilos. Entonces, puedes tener ahí diferentes recursos, dependiendo de la edad de tus hijos, recursos que sean seguros y que puedan utilizar ellos más adelante de manera independiente, ¿ok? También les enseñamos recursos o les damos recursos a través, como les decía, pues del ejemplo, ¿no? Entonces, una manera es enseñarles a respirar conscientemente. Para eso está, por ejemplo, el de la flor y la vela, el ejercicio de la flor y la vela. Entonces, y tu hijo imagina que en una mano tiene una flor, en otra mano tiene una vela, y entonces huelo la flor, soplo la vela, huelo la flor, soplo la vela, ¿sale?
Entonces lo puedes hacer hasta físicamente teniendo una velita, físicamente teniendo una flor y después ya lo pueden hacer con la imaginación. Ese es un gran recurso de respiración consciente. Hay un libro precioso que se llama Alpha Breaths, ahorita les mando la imagen, donde trae una respiración por cada letra del abecedario. Está precioso y con los niños se puede usar increíble, bueno, hasta con adultos, pero digamos, ahorita estamos hablando de niños, se puede utilizar maravillosamente. Y les quiero enseñar, de Enséñame Paciencia, les quiero enseñar, porque a veces me preguntan, oye, pero ¿qué tan chiquitos pueden los chavitos aprender todas estas emociones, ¿cómo se dice? ¿Qué tan chiquitos pueden aprender a utilizar todos estos recursos? Y en realidad, o sea, los pueden utilizar desde siempre, ¿sale? Desde pequeñitos. Entonces, déjenme les enseño, déjenme les enseño este video, el de Enséñame Paciencia, que está maravilloso. Se los voy a dejar puesto porque es muy cortitito. Ahí ya se ve, ¿verdad? Para que vean un ejemplo con una niña muy pequeñita. Espérenme, porque no se oye. ¿Dónde está el audio del video? Acá abajo. Ay, espérenme. No sé por qué no me deja, espérenme un segundo. O sea, ¿me obliga a iniciar sesión a fuercita o qué? Ahí está ya. Dime qué quieres. ¿Te quieres sentar aquí? Ok, voy a sentarte. Ahí les va. Miren. Ahora sí. A ver, ahí está ya. Ven un segundo. Muéstrame otra vez paciencia. Muéstrame paciencia. Una vez. Ahora sí. Dime qué quieres. ¿Te quieres sentar aquí? Ok, voy a sentarte. ¿Vieron? ¿Vieron cómo la niñita hace con sus manitas, así con sus deditos, hasta hace el mudra? Y entonces el papá empieza respirando, le está modelando, ¿no? Enséñame paciencia. Y entonces respira profundo y la niña lo acompaña en la respiración profunda. Hacer este tipo de ejercicios de respiración consciente con los niños cuando está empezando la emoción ayuda al niño y te ayuda a ti. Te ayuda a ti a mantenerte bajo control y ayuda al niño a gestionar la emoción correctamente. Entonces, aquí en este caso, el papá le enseña, cuando le enseña este término, ¿no? Enséñame paciencia. Entonces, la niña ya sabe cuando inicialmente lo haces en forma de juego, por eso les digo que las respiraciones esas del alfabeto son muy buenas, porque primero lo haces en forma de juego. Cuando estás con ellos jugando, les enseñas la respiración del elevador y la del delfín y la del no sé qué. Y entonces cuando empiezan a entrar en una emoción fuerte, en una emoción difícil, le dices, vente, vamos a hacer la respiración del delfín. Y ellos ya saben a lo que vas. Y entonces aprenden a respirar cada vez que tienen una emoción difícil y eso ayuda a calmar el sistema nervioso central. ¿Ok? Y ya para terminar, les quiero enseñar otro video. Les quiero enseñar otro video de una mamá. No, espérenme. ¿Dónde está mi video? A ver. Les quiero enseñar un video de una mamá para que vean lo que les digo acerca de estar ahí para los hijos, ¿no? O sea, de acompañarlos en la emoción. Espérenme tantito. Acá está. Fíjense muy bien, este video está maravilloso, me encantó. A ver, ahí ya está. Ahí ya se ve, ¿no? Échenle ojo, está maravilloso.
Fíjense, la mamá está respirando. Miren a la mamá respirar. Y la empieza a balancear. Acuérdense de lo que les decía del sistema nervioso central. ¿Qué les pareció? Está padrísimo, ¿no? ¿Qué onda, Daf? Sí. Oye, Sam, a mí me conmovió mucho porque, o sea, en los dos casos que nos mostraste los videos, o sea, el lenguaje corporal de los papás es, estoy aquí contigo para, o sea, para que juntos estemos de aquí al final en, o sea, en este proceso de, o sea, de esta emoción, ¿no? Entonces eso yo siento que, o sea, a los chavitos les da así un montón de certeza de que puedes contar con tus papás así, o sea, en todo momento, pues, ¿no? Y Sí. que te van a sostener en todo momento. Exactamente, es que es justo mandar el mensaje de que no solo cuando estás contento y estás feliz te quiero, ¿sabes? Exacto. O sea, que yo te quiero aún cuando tienes emociones difíciles. ¿Por qué? Porque se vale tenerlas, ¿no? No siempre voy a estar feliz y no siempre voy a estar contento. También cuando estás enojado te quiero, también cuando estás triste te quiero, también cuando haces berrinche te quiero. O sea, mi amor hacia ti es incondicional. No depende de cómo te comportes. Ujú. Y ese es Sí. justo el mensaje que queremos mandar. Oye, Sam, y otra, ahorita que dijiste de qué tan chiquitos pueden aprender como todas estas técnicas y manejarlas y eso, me acuerdo que cuando empezamos el diplomado de mindfulness, nos contaste de una de tus alumnas que hacía este ejercicio de la flor y la vela con Sí. su niño chiquito y que, y que después el niño era así de, mamá, acuérdate de la flor y la vela cuando ya empezaba a ver que se estaba alterando la mamá, o sea. Sí, ese caso como me da risa. Así, mamá, la flor y la vela, la flor y la vela, mamá. Ay, sí, ese niño es lo máximo. Ujú. Pues es justo eso, ¿no? O sea, a ustedes como papás y como mamás, pues les toca aprender lo que no les enseñaron como niños, ¿no? Lo que no nos enseñaron como niños. Para entonces, ustedes poder enseñárselos a sus hijos y que sus hijos sí crezcan con inteligencia emocional, sí sepan, sí crezcan conociéndose a sí mismos, teniendo este autoconocimiento y crezcan con estas herramientas emocionales que les permitan tener una vida más sana, relaciones más sanas, porque también esto se va a ver reflejado en las relaciones que ellos tengan. O sea, imagínense a sus hijos que crezcan con esta idea acerca de cómo se manejan las emociones, acerca de la asertividad, ¿no? De cómo expreso correctamente mi emoción. O sea, ¿qué va a pasar cuando ellos se encuentren con alguien allá afuera
o sea, que se pone histérico, que grita, que a lo mejor violenta con las palabras, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Pues tu hijo o tu hija se va a alejar de esa persona. O sea, le estás dando un seguro de vida para que esté alejado de lo que se conoce hoy como las relaciones tóxicas, ¿no? Y eso me parece fundamental. Fundamental. ¿Sí? No, no nada más las relaciones para nosotros con los hijos, sino las relaciones en general con todos los seres humanos. O Exactamente. sea, igual Blas y yo tomamos un curso también así como de mindfulness y así, cada rato Blas me dice lo mismo que no sé, o sea, todo lleva lo mismo, o sea, ese era obviamente de relaciones, era contigo mismo y con los demás, pero ahorita que lo ves con los hijos funciona igual, Claro. o sea, es algo que nos tenemos que educar porque, pues a mí la verdad me educaron de diferente forma, no te voy a decir que fue peor o mejor, sino fue de una forma, y yo tengo que, las herramientas que mis papás no me dieron cuando era chica, las tengo que encontrar en este tipo de cursos y en este tipo de talleres para yo dárselas a mis hijos y sobre todo para formarme yo, porque es bien difícil a esta edad, pues ahora, como yo te decía al principio, o sea, sí crees que voy a cambiar porque yo ya soy de una forma, ¿verdad? Pero estoy consciente y estoy, pues con todas las ganas de querer pues ser mejor persona para poder transmitirles a mis hijos ser mejores, o sea, porque sí lo veo, o sea, lo veo en la práctica y todo se escucha facilísimo, ¿verdad? Pero yo ya viéndome ya en vivo, o sea, sigo gritando y sigo, pero pues digo, mínimo estoy como consciente y estoy tratando de, o sea, estoy ahí pues, en el camino, ¿verdad? Sí, era un poco lo que decíamos la vez pasada, pues es cuestión de práctica, o sea, es cuestión de darle a tu cerebro la práctica de entender que se puede responder de manera diferente. Mientras más seguido lo hagas, mientras más seguido te detengas antes de reaccionar y puedas tener una respuesta diferente, más tu cerebro se va a acostumbrar y te va a permitir en el futuro responder más frecuentemente de esa manera, a diferencia de la manera en la que estábamos acostumbrados a hacerlo. Sí, o sea, como que yo lo veo de que ya en el momento en que es caótico, me es muy difícil como controlarme, pero si lo empiezo a hacer en los momentos que no es caos, pues eso me está sirviendo como para entrenamiento de poderme ir poco a poco en situaciones de caos, controlarme. La Exacto. semana pasada vivíamos con mi hijo, empezó, o sea, nos empezó a gritar, a hablar de a mí a la hora de la comida, pero haz de cuenta de que, entonces pues que le dices, no, amiguito, no puede ser esto, así. O sea, ya con un llanto así, pero nos empezó a gritar de que es que yo ya quiero ser adulto y te voy a castigar las piñatas, pero así, bueno, pues, o sea, nos empezó a dar como risa interna porque lo veíamos y decíamos, ¿qué onda? Pero en el momento yo decía, pues a lo mejor entre que me está imitando, porque él ya me empezó a castigar todo lo que yo le castigo, o sea, él ya, yo cuando esté grande, me decía, cuando esté grande te voy a castigar igual, y vas a ver lo que vas a sentir no ir a las piñatas, y yo así como que, pero lo digo, bueno, pues es algo que yo tengo que, o sea, no le puedo decir, a ver, mijito, relájate, o ya no, a ver, o sea, si lo sacó de esa forma, porque era una forma, no sé cómo explicarte, o sea, como con odio, pero así de que se les bordaban las venas, o sea, tengo que encontrar las herramientas, entonces por eso yo te decía mucho de hablar de las emociones, porque es muy fácil, o a lo que nos enseñaron, al menos a mí, es mucho a contrólate y a ver, cálmate. O sea, pues no, o sea, en el momento en que yo me estoy peleando con alguien y si me dicen cálmate, no, pues no me puedo calmar, o sea, no, y los veo a ellos como es, como papás creemos que tenemos el control absoluto y siempre es tú calla, o sea, ¿por qué a él sí le puedo decir cálmate y a mi mamá si me grita no le puedo decir cálmate, ¿verdad? O sea, Claro. es como que con los hijos adquirimos un poder que de repente hasta me asusta, porque dices, oye, ¿por qué a él sí le puedes gritar y decir, o hasta a veces que pegar? Y con cualquier otra persona no reaccionamos de esa forma, o sea, nunca, a mi suegra, por ejemplo, jamás en la vida ni siquiera le hablaría, o sea, ¿por qué somos así? O sea, como que me hace como pensar
cómo los seres humanos reaccionamos de diferente y con los hijos, ¿por qué adquirimos ese poder? O sea, es algo que me tiene Claro. impactada a mí misma. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Era lo que uno de mis primeros alumnos, un papá, me decía, es que de verdad me hizo mucho ruido la frase de nos damos el lujo, ¿no? O sea, de gritarles y de pegarles y de reaccionar con ellos como no reaccionamos con nadie más, ¿no? Y me decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué me doy ese lujo? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué con la persona a la que más amo estoy reaccionando de la peor manera, ¿no? Y con a lo mejor personas externas o personas que nada que ver, con ellos sí me controlo. ¿Por qué, no? Sí, exacto. O sea, yo, por ejemplo, lo veía, por ejemplo, con las personas que me ayudan en mi casa, como que había una señora en especial que me sacaba lo peor de mí. O sea, siempre con ella, pues yo no sé por qué, pero yo con ella sí me daba unos arrancones y entre ella que me gritaba y yo no sé. Y luego, o sea, como que llegó un punto donde dije, a ver, o sea, ya ella se fue, gracias a Dios, la verdad, digo, yo no era mala persona, pero no sacaba la mejor de mí ni yo lo de ella. O sea, pero dije, llegué a un punto donde yo creo que rompimos una barrera donde, pues, nos peleamos horrible. Y digo, ¿por qué? O sea, con ninguna de las que han trabajado en mi casa les hablaba de esa forma, y hasta ella misma me decía: "Es que, ¿por qué a mí sí me habla a mí así y con las otras no?". Yo no sabía, o sea, no sabía explicarte por qué sucedía eso. Este, y es de las, o sea, con las personas que me ayudan, es de las relaciones que me hacen más como hacer introspección hacia cómo soy, de decir, a ver, o sea, si con nadie hablo así, ¿por qué de repente, o sea, a esa persona en específico? Porque te digo, a todas las demás nunca les he hablado, pero con ella me ponía loca, o sea, loca. Sí, Igual con mis hijos, o sea, también como que digo, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos sí les puedo gritar? ¿Por qué ellos sí les puedo, por qué con ellos reacciono de esa forma? O sea, cuando con nadie reaccionas así. sí, sí es increíble, ¿no? Sí. Es que yo también creo que pasa eso, como que se rompe una cierta barrera y ya, pues como ya la rompí una vez, como que ya se me hace fácil, ¿no? O sea, seguir respondiendo de esa manera, no sé, es muy Sí, raro. por eso decían mucho, bueno, he escuchado mucho, sobre todo en talleres de matrimonios y cosas así, que decían, o sea, nunca rompas esa barrera porque si la rompes una vez ya la vas a romper siempre, o sea, el respeto, hace cuenta, la barrera del respeto. Y no sé si es lo mismo con los hijos, pero pues obviamente no me gustaría ya sé que como quiera van a crecer con traumas y cosas así que dicen, pero pues por lo menos posible, por mi parte, Claro, ¿no? O sea, claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Sí, pues somos humanos y vamos a cometer errores, pero digamos que por lo menos aquello de lo que estoy consciente, pues evitarlo, ¿no? sí, ajá. Así es. Muy bien, muchachitos, pues si no hay más También dudas, lo vas a dejar grabado porque ahorita entre que está aquí la bebé y Blas ya se tuvo que subir a bañarla y así como que sí, les voy a siento mandar que no le doy ahorita, tanta atención que hubiera querido, o sea, como que sí la quiero repasar. sí, les mando ahorita, tarda como en procesarse la grabación como una media hora, entonces las mando como en una media hora y les voy a mandar el PDF de los dos PowerPoint para que los tengan a la mano y les voy a compartir los videos. ¿Sale? Ándale, sí, por favor. Órale, pues. Entonces, Gracias. nos vemos entonces la siguiente semana. Déjenme ver cómo está este asunto, espérenme antes de que se me vayan. Y también, Daf, ¿te podrías quedar un minutito ahorita que termine la clase? Quiero comentarte algo. No sé si me escuchó, bueno. Sí, sí te escuché, Sam. Gracias. Espérenme tantito. Es que ya me nortea. Ok, ya. No, creo que no pensé que tenía que pedirles que trajeran algo, pero no. Ok, entonces la dejamos hasta ahí. Gracias por estos minutos adicionales y nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Sí, Un gracias, abrazo, Sam. descansen. Oye, Sam, yo, bueno, la siguiente clase, si quieres, nada más quiero tocar con